la cual existe la mujer en este planeta es para abrirla de patas, qué flojera me dan los señores, discúlpenme, porque eso no es la razón principal por la que estamos las mujeres aquí. Hombres y mujeres y todas las demás especies, estamos aquí en un proceso evolutivo para salir del caos, del desorden, al orden y a la luz. Nosotros tenemos capacidad de transformar nuestra realidad para mejorarla, y lo que hacemos es, la transformamos para empeorarla. Entonces, nuestro esfuerzo es ahora involutivo. Hemos caído en las fuerzas de la involución, y la involución, ya me está echando otra vez ese flash, soy capaz de bajar y arrancarle esa cámara a ese muchacho. Mi vida, se lo estoy suplicando, ¿que no me entiende, no habla español? No prenda ese flash, por favor, se lo suplico, son necios. Entonces, allá mis ingenieros, quién sabe qué otra cosa alegan. Entonces, realmente preocupada vengo a decirles, no caigamos en esos estereotipos. Todos los días de mi vida, en esta última etapa, la gente me pregunta, o me dice más bien, ya no trabaja, qué a gusto, ya se retiró. Ahora es cuando más trabajo. Lo que pasa es que no es un trabajo tan visible como el de la televisión, que es una gran ventana, no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Recordemos, y lo hemos dicho en este escenario, que todavía hace 20 años, cuando hicimos Mirada de Mujer, la televisión, más bien la telenovela, representaba para nuestro país la segunda fuente de divisas extranjeras después del petróleo. Y el petróleo no era una industria, no lo es, no tenemos nosotros petroquímica. O sea, el petróleo sale de la tierra, lo envasamos en unos tambos y lo exportamos. Esa es nuestra transformación, envasarlo. Y sin embargo, la telenovela era una gran industria que se vendía a más de 120 países del mundo entero. No solamente con esta entrada de dinero para México, sino con la proyección de nuestra cultura, de nuestros rostros, de nuestra lengua, de nuestra idiosincrasia, o como dicen algunas gentes cercanas a mí que no voy a mencionar, nuestra indiosincrasia, que es cierto, es muy buen término, porque afortunadamente tenemos esa parte indígena, afortunadamente, que esa es una gran riqueza, y por eso me encanta venir a esta zona, a esta tierra del Mayab, porque admiro sobremanera la cultura maya. Entonces, necesitamos reconsiderar nuestras actitudes, y el llamado es a los varones, porque hay una enorme cantidad de solapamiento. Los Estados Unidos... Y luego me dicen, ¿por qué hablan de los Estados Unidos? Bueno, porque de alguna manera es considerado uno de los primeros países del mundo y lo tenemos aquí cerquita. Ustedes están lo más retirados de los Estados Unidos posible dentro de nuestro territorio nacional, pero hay toda una cantidad de mexicanos que viven pegados allá y es terrible, al norte. El presidente de los Estados Unidos, durante su campaña, recibió 19 denuncias de mujeres a las que él había abusado. Y ayer otras 26. Ya no pude seguir la noticia con detenimiento. A lo mejor usted nos puede decir si de esas 26 están incluidas las 19 o son otras 26, no importa. El caso es que un sinvergüenza de ese tamaño está gobernando el país del norte y es uno de los que sienta precedente en el mundo entero. Acaba de cometer otra, pendejada el hombre. Están no se vayan a ofender cuando hablo en francés, porque es sin ánimo de ofenderles. Están en el oriente, en las reuniones de los países de la cuenca del Pacífico, etcétera, etcétera, y coincide que está Trump en China, estamos hablando hace una semana, 10 días, cuando un equipo de básquetbol de la Universidad de California está haciendo unos juegos allá de amistad. Entonces, bueno, hay un gran acercamiento ahora entre los chinos y los americanos. Y estos chamacos, integrantes del equipo de básquetbol, de regreso a los Estados Unidos, en el aeropuerto de Pekín, roban en 3 tiendas distintas. 3 de ellos. Entran en la primera tienda, lentes de sol, Ray-Ban, aquí se usan mucho, que hay mucho sol, $1,500, $800, lo que haya costado.
3 tiendas robaron. Y Trump intercede por ellos ante el gobierno chino. Pobres, son jóvenes, hay que perdonarlos. ¿Con qué motivo y por qué razón? Entonces, si nosotros no tenemos los mismos estándares para juzgar a una persona que a otra, como no tenemos los mismos estándares de comportamiento para tratar a una persona o a otra, entonces ahí es donde tenemos que revisar nuestro comportamiento, porque no es justo, lo hablábamos ahorita hace un momento, que una mamá, una madre de familia, trate con preferencia a su hijo varón y obligue a la hija a atender al hermano por el hecho de ser mujer. Todavía en nuestra sociedad existe esto. Yo les comentaba, tal vez, ya no me acuerdo lo que hablamos aquí la otra vez que estuvimos hace unos 6 meses, que fue un poco acelerado todo el momento, pero todavía hoy en el estado de Nayarit, el Código Civil del Estado, la Constitución del Estado de Nayarit, hoy en día establece que la edad de consentimiento, sexualmente hablando, para una mujer son los 12 años. No hay modo de perseguir por violación, por delitos de aborto de niñas menores de edad, porque el código no establece que sea un delito. Y cuando hemos ido a intentar cambiar ese código civil, yo de volada ahí con las que son legisladoras y con las que vienen con las anuencias de las Naciones Unidas y todo eso, a respaldar a las nayaritas del Instituto de la Mujer Nayarita, INMUNAI, y para respaldar a la diputada representante del Estado ante la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea en México, en la Ciudad de México, etc. Cuando hemos ido a Tepic a tratar de cambiar el Código Civil, a esas mujeres no les ha interesado. Entonces yo digo, ¿para qué carajo se les paga a estas mujeres? Las diputadas cobran, mi vida, ¿no? Las jueces del Tribunal de Justicia cobran, pero no hacen su trabajo. Entonces ahí es donde la sociedad civil no debe de quedarse callada ni debe de quedarse de brazos cruzados. Yo veo, por ejemplo, un anuncio de papas en la televisión. ¿La papa tiene sexo? Pregunto. Creo que no. Es un tubérculo, ¿no es cierto? Tiene un género en términos del lenguaje, pero en sí la papa se reproduce sola, es más. Ni semilla ni nada. Entonces, anuncio de papas. Creo que rufles, no las coman. Nada más por principio. Está ella abriendo una bolsa de papitas. Ya lo vio el anuncio, mi señora. No se acuerda, pero yo se lo voy a contar. Está abriendo ella la bolsa de papitas, ¿no es cierto? Y entonces aquí le aparece una rebanada de papa. Una rebanada como las que sacan uno de la bolsa, una rebanada de papa. Sin rostro ni nada, pero con lentes de sol. Y un pantalón de mezclilla apretado, con un cinturón acá y una hebilla. La papa se le aparece aquí. Entonces ella tiene lo que va a comer así. Cuando lo ve, la consigna es: no te resistas. En mi idioma, no sé en el de las jóvenes, pero en mi idioma, no te resistas quiere decir: bájate el calzón. ¿O no? ¿Perdón? ¿No te resistas a qué, mi vida? A probar las papas fritas con ese señor que se le está reventando ese cinturón allá, que es una papa él. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros vemos esos anuncios con total naturalidad y salimos y compramos las mentadas papas. ¿Por qué la papa tiene que hacer de la mujer que la come un objeto sexual, mi señora? ¿No es cierto? Carros, ya no hablemos de papas fritas. Carros Alfa Romeo. ¿Quién tiene un Alfa Romeo aquí? No nos alcanza ese carro, ni a ustedes ni a mí. El Alfa Romeo no lo tenemos acá de carro. ¡Qué bueno! Porque es un carro completamente sexista. El anuncio lo vi por primera vez en Lima, Perú, y de eso hace un mes, o sea, es reciente. Todo lo que les traigo es de última hora.
El anuncio del Alfa Romeo. Ya está el carro allá rojo, deportivo, carísimo, que venden solo en euros, por eso no lo podemos comprar nosotros. Entonces, pasa el carro rojo y hay una voz que dice, hay una razón muy poderosa, pero entonces ya estamos viendo el volante con el logotipo del Alfa Romeo y la cámara que va así donde está el tablero, pero luego ya a la pierna de la señorita que está sentada en el asiento del copiloto. Entonces allá dice, hay una razón muy poderosa, ya estamos viendo la pierna de ella, que tiene una apertura del vestido hasta acá. Entonces, afortunadamente, maestra Ángela, tenemos estos ternos que no tienen que estar abiertos de nada. La cámara va recorriendo el muslo, poquito a poco, hasta la ingle, mientras la voz que está anunciando un carro dice, hay una razón muy poderosa que hace que se te suba la sangre a la cabeza. Todos los mexicanos somos albureros, mi vida, sabemos de qué están hablando. Y que se te erice toda la piel. Cuando dice se te erice toda la piel, ya está en la ingle. Y inmediatamente abren al carro, y esa razón es este carro. ¿Y la pierna de la señora? ¿A qué cuentos vino? ¿Por qué? Todas nos acostumbran. Yo he ido a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México a la carrera de comunicación. No estudien comunicación, no sirve para nada. No comunican, descomunican. Entonces, en la carrera de comunicación, donde la mayoría son mujeres, y facultad en la que tuvieron que cambiar la tubería de la escuela por la bulimia que había acabado con la tubería de cobre de las niñas que quieren estar raquíticas, porque esa es otra imagen que nos venden. Entonces, en la Iberoamericana, cuando yo les hablaba de estos anuncios, que en esa época eran otros, pero equivalentes, me veían las niñas así como diciendo, pero ¿qué idea? ¿Cómo ve eso en el anuncio? Pero es que no ven nada, ellas, el anuncio lo está diciendo. O sea, no es que uno busque una interpretación fuera de lo que se está proponiendo. Y todo esto era nada más la introducción, porque realmente yo había estructurado una plática, y voy a más o menos seguir eso dentro del tiempo que tenemos, para hablar de este tema, pero a través de la historia de nuestra era, de los últimos 2000 años, mencionando a los personajes de la vida real que a mí me ha tocado interpretar principalmente en teatro, empezando con el de María Magdalena. Somos un país católico, por lo menos eso fuimos durante mucho tiempo. Para eso vinieron los españoles en 1519 a imponer esa religión. No les gustó que aquí se prefiriera el culto a María en vez de a Cristo. Se prohibió el culto mariano porque iba a destronar a él. Y en este país no hay una sola iglesia dedicada a María Magdalena. Ya sabemos por qué. Porque en la Biblia se habla pésimo de ella sin ninguna prueba ni justificación. Entonces vamos a analizar este personaje de María. En los evangelios canónicos, no vamos a hablar de los apócrifos, que son muy importantes, y en los que ha aparecido en el año 47 en Egipto el evangelio de María Magdalena. Pero vamos a decir que el dogma católico romano apostólico del Vaticano, eso no lo aceptan, que no les conviene. Entonces, vamos a hablar de la Biblia oficial. 4 veces se menciona a María Magdalena por Marcos principalmente como apostolorum, quiere decir maestra de maestros. El hecho de que se llame Magdalena, que es un título de varón, ya habla de quién pudo haber sido esta mujer en esa época. Normalmente, y hasta la fecha, la mujer es la mamá de sus hijos, la esposa de su marido, la hija de su papá, la hermana de su hermano. Entonces, María, la de Magdala, que no es ningún varón, sino su ciudad natal, es un gentilicio que no le correspondía
necesariamente a las mujeres. Quiere decir que no hay varón detrás de ella con el cual se le pueda relacionar para identificarla. Se dice en la Biblia que María Magdalena, junto con Susana, Johanna y Savana, mantenían el movimiento de Jesucristo. Quiere decir que la mujer tenía sus propios recursos. Se habla de que posiblemente en Magdala hubiera tenido una empresa pesquera, embarcaciones, pescadores, ingresos, un negocio. Una mujer comerciante hace 2000 años. ¿Lo sabíamos? Porque no interesa promoverlo. En los evangelios apócrifos, aunque les duela allá en el Vaticano, se habla, y Pedro el apóstol se queja durísimo con Jesús, ¿por qué la besa en la boca? Y nosotros vemos las costumbres de esa época, que todavía en Europa, y sobre todo en Europa Central y en Asia, existen. Cuando uno en la India, por ejemplo, quiere saludar a una persona de muy alto rango, porque rango espiritual, rango familiar, etc., a la persona a la que uno le tiene enorme respeto, todavía hoy en día, uno toca el polvo con los dedos que pisan sus pies, y ese polvo se lo pone uno encima de la cabeza. Es un saludo simbólico que quiere decir, coloco mi cabeza abajo de sus pies. Es decir, usted está por encima de mí, señal de respeto. Creo que todavía en esta época, en esta región, hasta hace poco, y todavía tal vez entre algunas familias, el beso en la mano a los abuelos. ¿Aquí no lo acostumbraban nunca? Sí, ¿no? A los abuelitos no llegaba un ¿qué pasó, abuelo? No, se daba un beso en la mano en señal de respeto. Entonces, cuando es de mucho respeto, uno se agacha hasta los pies. Cuando es respeto más o menos, uno besa la mano de los obispos, aunque no lo merezcan todos, de los sacerdotes, etc. Pero el beso en la boca, que no es un beso pasional, es el tocar los labios, es el beso entre iguales. Y por eso ahora vemos todavía, ustedes ven a este señor Putin, el presidente de Rusia, cuando se saludan entre ellos de esas culturas me refiero, se besan aquí y aquí, en la boca, porque son estas costumbres. Entonces, cuando los evangelios apócrifos dicen Jesús la besaba en la boca, no necesariamente es que fuera su mujer, su novia o su enamorada, sino que establecían un rango de equidad con ese símbolo. Entonces, reconsideremos a María Magdalena a partir de estos datos. Una mujer muy distinta a lo que se ha querido que pase a la historia de ella, que era prostituta, quién sabe qué. No hay ninguna prueba. De hecho, no son personajes que se puedan demostrar históricamente, porque no hay nada en relación a su existencia real en este planeta, pero como la hay de otros, la hay de Herodes, la hay de Poncio Pilatos, esas gentes todas estaban completamente documentadas. Jesucristo no, María Magdalena no, los apóstoles no, pero eso no quiere decir que no hayan existido, y si no existieron tampoco importa. El asunto es lo que representan para nosotros. Y esa mujer fue una gran mujer, a pesar de que durante 2000 años se ha tratado de ensuciar o empañar su imagen. Hay otro personaje que me tocó interpretar en una obra y esta obra de María Magdalena, regresando al tema anterior, la hacemos únicamente durante la Semana Santa, con una gran maestra de teatro que tengo, que es Marisela Lara, ya de 87 años. Es un texto de un libretista operístico italiano del siglo XVIII, Metastasio, que le escribía óperas a Mozart y a Salieri. Es un texto muy hermoso, traducido en verso del siglo de oro español, etcétera, etcétera. La Pasión de Cristo es la obra. 4 personajes: San Pedro, Juan el Apóstol, María Magdalena y José de Arimatea. Y yo me siento tan afortunada de poder representar a ese personaje durante la Semana Santa. Lo hemos hecho los últimos 8 o 9 años, porque cuando uno representa una obra de teatro
en el día en que ocurren los acontecimientos, como es esto de la crucifixión en Viernes Santo, entonces el teatro se vuelve ritual, ¿no es cierto, maestra Ángela? Adquiere otra dimensión, y miren, lo digo y me pongo así. Este año estuvimos en Santa Prisca, en Tasco, con la obra. Ahora el altar se medio lastimó, no sé hasta qué grado, con el terremoto del 19 de septiembre. María Magdalena. Hay otro personaje muy importante de nuestra historia, más cercana, de 1500. Debe haber nacido en 1508, porque en el 19, cuando llega Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan, ella tiene 11 años de edad. Ella nace con el nombre de Tecuichpo. La bautizan los españoles con el nombre de Isabel, por la reina Isabel la Católica. Y se le conoce ahora como Isabel de Moctezuma, la última hija del emperador Moctezuma II y última reina del Anáhuac, capital de los mexicas o aztecas. ¿Habíamos oído hablar de ella? ¿Por qué será? Por ser mujer. Mi vida, perdón, pero por eso. Entonces, Isabel de Moctezuma evidentemente existió. Yo, cuando hice la obra del maestro Hugo Argüelles hace varios años, tuve muchas coincidencias con ella. Por ejemplo, tenemos la misma fecha de cumpleaños, porque está documentada la vida de ella. Ya ven que durante la colonia los españoles documentaron todo muy específica y esmeradamente. Cuando estábamos haciendo la obra, apareció el testamento de ella. Ella tenía 39 años cuando murió, de modo que vivió 28 años dentro de la colonia, ya con los españoles acá. Yo tenía 39 años cuando la interpreté, entonces me sentí siempre muy cerca de ella. Dice el maestro Argüelles, ¿verdad?, que desde que entró Hernán Cortés al Palacio de Moctezuma le echó el ojo. 11 años de edad. Para los 13 ya había parido a la primera hija que tuvo con Cortés, Leonor Cortés y Moctezuma. Educada en España, en un convento, reconocida por Cortés con bula papal, porque esta no era la mujer de Cortés, él estaba casado con la sobrina del gobernador de Cuba, Catalina Suárez, la Marcaida le decían, y esta era pues otra mujer. Había que legalizar a esa hija, Leonor Cortés y Moctezuma. Pero Cortés, una vez que legaliza a la hija y que tiene que reconocer que ya no debe andar tan de coscolino por las camas de todas las otras mujeres, más aparte de la suya, casa a Isabel de Moctezuma con 3 capitanes distintos, mismos que mueren inmediatamente después de la boda en circunstancias sospechosas. Ya sabemos como lo que le hicieron a Maximiliano, es decir, señores, tengan cuidado, porque cuando nos colman la paciencia recurrimos al toloache y de eso no se salvan. Entonces, 3 capitanes murieron, porque claro, Cortés la casaba con esos capitanes para tener derecho de pernada. Eso ya no se nombra como tal, pero existe. ¿Usted sabe, mi cielo, lo que es el derecho de pernada? Sí. No. ¿Alguien más grande de edad? No, señora, ¿en qué mundo ha vivido? No, dice, yo soy inocente de esas cosas horribles. El derecho de pernada es que yo me pongo de acuerdo con su marido para que él no esté cuando yo necesite visitarla. Entonces estamos de acuerdo él y yo. Si no, no es del derecho de pernada, mi señora, sí. Entonces Cortés tenía ese arreglo con esos capitanes de hazte un lado que ahí voy, hazte de la vista gorda, no te aparezcas hoy, hasta que tenían terror de casarse con Isabel de Moctezuma estos hombres. Ella escoge a un 4º o 5º marido, si estamos hablando de Cortés como uno de ellos, Juan Cano, un conquistador español también, capitán que había llegado en otra expedición distinta a la de Cortés, por lo que no estaba bajo el mando de Cortés. Y con Juan Cano, Isabel de Moctezuma tiene 6 hijos, la familia vive en España, Cano Moctezuma, todos los herederos están allá. Un gran personaje, porque logró sensibilizar a Cortés, que era un bruto en el sentido de muy insensible, muy sin educación, sin refinamiento, sin nada. Lo logra sensibilizar a
la cuestión indígena y logra que durante ese tiempo se construya, aceptado por Hernán Cortés, el Hospital de Jesús, que todavía está en la Ciudad de México y que era para atender a las mujeres indígenas y a sus hijos. Entonces ella tuvo una serie de logros mediante digamos, la relación que tenía con el conquistador para mejorar las condiciones de las mujeres. Estamos hablando 1519, ella habrá muerto 1540 y tantos. Bueno, Isabel de Moctezuma. Casi contemporánea con ella hay otra reina en el mundo, muy lejos de acá, en Escocia, María Estuardo, reina de Escocia. Ella nace, en este papel no tengo los años, pero ella es una reina en el siglo XVI y muere el padre, ella hereda el trono, pero ha sido educada en Francia, donde la tienen un poco relegada ya, media olvidada, porque eran familia, todas esas familias reales estaban emparentadas. A ella la están educando en Francia, pero a los 15 años enviuda, o sea, se vuelve viuda, enviudece más bien, y regresa a Escocia a asumir el trono de su país, con todo en contra. Y al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, aquí, en esa misma época, un poquito más tarde Sor Juana, que tuvo que ingresar a un convento para poder estudiar porque no se le permitió a la mujer posiblemente más inteligente que haya dado el continente americano, la más inteligente que haya existido, Sor Juana Inés de la Cruz, y sin embargo, caballero, a la edad de 13 años la ponían con 40 sinodales encapuchados de negro, porque era la época de la Inquisición, a interrogarla y cuestionarla y sojuzgarla y someterla, a ver si la quebraban, a ver si la agarraban en algún error de interpretación de los textos canónicos. Para mí me parece que es una especie de acoso a lo que la sometieron, ¿no? 40 teólogos con una muchachita, porque Sor Juana entra al convento, tiene 16 años o 15 y ya había pasado este interrogatorio. Entonces, teniendo que acomodarse Sor Juana en los pequeños lugares de poder para poder estudiar, para poder leer. Más cercana a nosotros y muy cercana a mí en lo personal, Antonieta Rivas Mercado. ¿La conocemos? Sí. ¿Quién dijo? Antonieta Rivas Mercado, señora, usted recordará, nace en 1900, abril de 1900. Su padre, Antonio Rivas Mercado, el que construye el monumento de la Independencia, el ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, era el arquitecto de Porfirio Díaz, maestro de la Escuela de San Carlos de Arte, maestro de Diego Rivera, entre muchos otros pintores. Un hombre muy refinado y muy adelantado a su tiempo. Nace su hija, segunda hija, Antonieta, en abril de 1900, y cuando la ve en su bambineto, en su cuna, le dice: tú serás la mujer del siglo XX. La educan, como solo se hubiera educado en ese momento, a un niño. Ella a los 8 o 9 años habla latín, náhuatl. Van a Francia en 1909, pasan un año allá mientras se funde la estatua del ángel, que es de bronce. Acabo de ver la estatua, mi señora, que se cayó en el terremoto del 53. Tuvieron que poner otra porque la original se abolló completamente. Y la acabo de ver porque se acaba de inaugurar la casa donde nació Antonieta, reconstruida y recuperada por el gobierno de la Ciudad de México después de muchos años de insistir la Fundación Rivas Mercado en recuperar la casa. Y el ángel de la Independencia es, no sé, como el tamaño de toda esta sala, ¿no es cierto? Es una cosa enorme, las alas, etc. Y la cara del ángel es el rostro de la hermana mayor de Antonieta, Alicia Rivas Mercado. Decíamos que Sor Juana tuvo que ingresar al convento y pedir permiso solo para leer. Antonieta igual.
Se casa a los 17, 18 años con un norteamericano que circunstancialmente había estudiado con los hermanos de Francisco y Madero en la Academia Militar en Texas, Evaristo y Julio Madero. Entonces, cuando Francisco y Madero va a ser presidente, cuando vienen las elecciones, los hermanos en Texas le dicen a este amigo gringo, don Albert Blair, le dicen: nuestro hermano va a ser presidente y te queremos allá, un ingeniero civil. Y él dice: bueno, el día que lo elijan me avisan, pero digo, ya que sea presidente pueden pasar años. Él entra, está en las fotos, en el tren en el que entra Madero a la Ciudad de México. Albert Blair está parado atrás de Francisco y Madero, los hermanos Madero, etc. Y él, como un amigo muy cercano de la familia, ahí. Conoce a Antonieta, se enamoran, se casa y se la lleva a una mina por allá en Chihuahua, Coahuila, no sé dónde, donde tienen a su único hijo, Donald, al que yo conocí muy bien, ya les voy a platicar rápidamente. Albert Blair tenía una religión que todavía hoy existe en los Estados Unidos que se llama Christian Scientist, científico cristiano. Quiere decir que no creer en la medicina, nada de doctores, nada de transfusiones, nada de vacunas, nada de eso. Entonces están en aquel lugar, ella embarazada, no tiene nada que hacer, son 1920, 1919 y está en un lugar remotísimo, ni siquiera en un pueblo, en una mina por allá. Entonces manda a pedir de la Ciudad de México sus libros, una mujer culta, una mujer instruida. Cuando llegan esos libros y el marido empieza a revisar, ¿qué estás leyendo? Hace una enorme pira y los quema todos. Incendia todos los libros que ella había traído de Europa, de todos lugares, y que pues constituían una pequeña biblioteca. Primer golpe bajo que le da el marido, Albert Blair, a Antonieta. Cuando nace el hijo y tiene 2 o 3 meses y enferma de meningitis o algo, ella dice: tenemos que llamar a un doctor. Y él dice: no, 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 si es una voluntad de Dios que se muera. Y ella dijo: pero pues sobre mi cadáver. Entonces se lleva al hijo, primera vez que lo rapta, entre comillas, con una nanita que se había llevado de México. 3 días con sus noches en tren de carbón, etcétera, etcétera. Llegan a la casa del padre, 4 de la mañana, tocan, les abren, en fin, el niño enfermo, lo cura el doctor. Y cuando Albert Blair hace ese mismo recorrido para regresar a su mujer para allá, ya Antonio Rivas Mercado no le abre la puerta. Es uno de los primeros casos de divorcio en México. Una mujer que funda la Orquesta Sinfónica Nacional, el movimiento de teatro en México, el movimiento de poesía de los contemporáneos, una mujer que es, vamos a decir, la influencia más importante, hablando en términos de ideología social, de José Vasconcelos, candidato a la presidencia de México en 1927. José Vasconcelos, el responsable de que hoy tengamos educación gratuita para todos, la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos, responsable del Seguro Social. Ahorita los gringos están peleando porque les traten medicalmente, porque no están protegidos, no hay seguro social en Estados Unidos. Entonces, bueno, esos grandes logros sociales para nuestro país que tuvo Vasconcelos. Antonieta fue la que, callada, detrás de bambalinas, fuera de la luz principal, era la que no solamente lo entusiasmaba con estas ideas, sino la que transcribía sus discursos en los trenes para allá, para el norte, donde hacían campaña, etcétera, etcétera. Era 1927, la revolución terminó en el 1920 y se habían sucedido una cantidad de generales que mataban, y golpe de estado de pero lo mataba llegaba Entonces, un desastre en este país, hasta que vino una elección popular para establecer un régimen más estable. Antonieta Rivas Mercado se suicida en Francia, en París, a la edad de 31 años, porque la sociedad la destruyó, principalmente los varones que le tocaron cerca. Ese marido, Albert Blair, que al divorciarse le quita al hijo, le quita la patria potestad del hijo, porque ella era cercana a Vasconcelos, un hombre casado,
muy mal visto que una mujer divorciada, estamos hablando de 1922, 25, estuviera cerca de un hombre casado. Vasconcelos le había prometido divorciarse de su mujer, cosa que nunca hizo, y finalmente ella recupera a su hijo llevándoselo a Francia, lo cual fue considerado un rapto, y la estaba persiguiendo la Interpol. Todo el dinero personal de su familia lo había invertido en estos proyectos. Entonces, una mujer cuya familia no la mencionó sino hasta 1960. 30 años no mencionaron su nombre, ni sus hermanos, ni su hijo, ni ese marido, ni nadie, por el hecho de no haber aguantado más. Decía mi papá en una canción, yo sé que es penado por el cielo quitarse la vida, pero cuando una mujer llega a una situación límite, y lo hemos visto en muchos casos, aquí en México recientemente recurre a decisiones igualmente excesivas. El caso de Elvira Luz Cruz, ¿les suena? Hay una película hermosa, Los motivos de Luz. Elvira Luz Cruz vivía en la zona, digamos ya montañosa de las afueras de la Ciudad de México, con un marido evidentemente maltratador, golpeador, borracho, etcétera, etcétera, como hay muchos lamentablemente. La suegra evidentemente estaba del lado del hijo, etcétera, etcétera. Y Elvira Luz Cruz, que lavaba ajeno para tener algo de dinero con que mantener a sus hijos, con el maltrato sistemático y generalizado del hombre a toda la familia, un día decide ahorcar a los 5 hijos, recién bañados, recién cambiados, los acuesta en la cama ya muertos, se sienta a esperar a la policía y dice, por favor, llévenme a la cárcel, único lugar donde yo puedo sentirme a salvo de este agresor. Y solo así puedo dormir tranquila al saber que ya no hay ninguno de mis hijos que vaya a ser víctima de la agresión de su papá. Elvira Luz Cruz. Les recomiendo mucho la película Los motivos de luz, de Jorge Fons. Hay ahora un programa, vamos a decir, en la Ciudad de México, no sé si aquí también, ustedes me lo van a decir, que establece una beca para la mamá a ese dinero. Entonces, en un CETIS, de este Centro de Estudios Técnicos, etcétera, etcétera, a la vuelta de mi casa, que es la de ustedes en la Ciudad de México, no vayan, está horrible la Ciudad de México, pero allá tienen su casa, pero horrible, con una contaminación diseñada fatal. En ese CETIS, pero estoy hablando hace un par de meses, llegó una niña ya con su bebé en brazos, y sus papás para solicitar, pues, que la aceptaran de regreso en la escuela para terminar su año escolar o su ciclo. Y la directora dijo, claro, están dentro del programa, que las recibe de regreso, es más, te van a tocar 500 pesos al mes o lo que sea para la leche de tu hija, etcétera, etcétera. Pues señores, la esperamos aquí el lunes, qué bueno que decide ella seguir estudiando y que a pesar de este embarazo y de esta criatura, esto no le va a truncar toda su vida. Están saliendo de la oficina de la directora, sale la mamá, sale el papá, y cuando la directora acompaña a la muchachita a la puerta le dice, mijita, tiene usted mucha suerte, porque no nada más la vino a acompañar su... ¿Ya les dio risa? No nada más la vino a acompañar su mamá, sino también su papá está apoyándola. Y dice la chamaquita con el bebé en brazos, ¿y cómo no me va a apoyar si el hijo es de él? Todos nos sorprendemos, mi vida, pero sucede todos los días de nuestra vida en cada entidad y en cada pueblo de este país. El incesto es algo, una costumbre en este país. Yo vengo ahorita de Los Mochis, mi tierra, pero tierra de machos recalcitrantes. Unos campos de cultivo que se los dedico, divinos, divinos, divinos. Hay agua allá, etc. Entonces, tuvimos un encuentro así, di una plática el año pasado. Fue viernes, 6 de la tarde, pero al aire libre, en una plaza.
Entonces yo dije, no, pues aquí está dificilísimo. En primer lugar, está atardeciendo, ya es una especie de penumbra, habían acordonado con un lacito así los que estaban aquí en la plática, y el resto era feria ya, con cerveza y elotes y todo para comer. Entonces yo digo, empezamos hablando de una película en donde el hombre golpeador dijo, es que desde que empieza a hablar la quiero matar. Y yo, ¿cómo les agradezco a mis padres que no hayan llegado a esas circunstancias de odio y de violencia, sino que al decidir que no se llevaban bien, optaron por divorciarse cuando yo tenía 3 años, y siempre, hasta que fallecieron cada uno, fueron los mejores amigos, porque nunca se llegaron a faltar al respeto, nunca se aventaron en el microondas ni nada por el estilo. Entonces, en ese momento en Los Mochis, yo estaba diciendo que el divorcio era una opción cuando uno se lleva mal. O sea, ya no quiere este señor, pues hay que separarnos amable y amigablemente, no tiene el que matarla para deshacerse de usted, ¿no es cierto? Pienso yo. Hay vías legales y hay vías racionales. Y yo dije, más vale sola que mal acompañada, porque lo creo. Pero entonces un paisano mío, con una Pacífico ya a la mitad, sombrero, botas, cinturón piteado y todo eso, me dice, de voz en cuello desde por allá, me dice, pero no tiene que estar sola, paisana, aquí estoy yo para hacerle el quite. Sí, dije, no, pues ya me echó a perder la plática de este hombre. Y dije, oiga, caballero, yo de veras le agradezco muy sinceramente, pero la verdad es que no necesito que nadie me haga el quite. Dijo, no, yo no quiero ofenderla, ni estoy aquí para molestarla, ni mucho menos. Pero sí le quiero decir una cosa. Textual, lo que les voy a decir, y para mi enorme sorpresa. Dice, hace años yo me junté con una señora que es con la que vivo. Ella ya tenía una niña de 4 años que hoy tiene 13. Y me dijo, señora, todos los días de mi vida me dicen, o el vecino, o mi compadre, o mi hermano, o el del taller mecánico, o mi compañero de trabajo, todos los días me dicen los hombres alrededor que no pierda el tiempo, que ahí la tengo bajo el mismo techo, que porque estoy desperdiciando la oportunidad de violar a mi hijastra de 13 años nomás porque se me facilita. Y él me dijo, yo quiero comprometerme aquí ante usted de que nunca le voy a poner una mano encima a mi hija. Pero el que un hombre sinaloense, vamos a decir mexicano para que se sientan incluidos, el que un hombre mexicano reconozca esa presión por parte de los demás varones y se manifieste en contra y lo diga públicamente, mi vida, es mucho mérito, porque la presión social es muy fuerte. Cuando a mí me dicen, la mamá es la responsable porque ella es la que cría al varón para que sea un macho despreciable. Y yo digo, a ver, pero lo cría ¿cómo? Bajo una enorme presión. En primer lugar tiene la presión de ya haber nacido mujer, que ya es ciudadana de segunda. Luego, si el hijo no crece a imagen y semejanza del papá, entonces no solamente es mujer, sino mala madre, porque ya tienes ese maricón de mierda que llora por todo cuando yo necesito un macho que se aguante. Entonces la presión sobre la mamá es muy fuerte, porque si el papá desconoce a los hijos, pues la echa a la calle. Entonces el hijo tiene que ser criado a imagen y semejanza del papá, sigue siendo la consigna en esta sociedad mexicana. Muy poco a poco y muy difícilmente rompemos esos estereotipos, porque no es suficiente, señores, y se les agradece, pero tampoco somos tontas. No es suficiente decir, oye, pues yo llevo la pañalera y luego yo llevo la pañalera y el resto de las obligaciones, responsabilidades y trabajo de 24 horas que son los hijos, tú llevas la pañalera y lleva todo lo demás. Yo le digo a mi hija, le digo, mira, parecen logros chiquititos, pero lo son muy importantes. Yo viajo mucho, veo los baños en los aeropuertos, y no nada más en los aeropuertos, en los lugares públicos. Baño de mujeres con un bebé, hay cambiador allá.
Baño de hombres con un bebé allá, hay cambiador allá. ¿Por qué? Qué fácil. Pues es que en el de hombres no hay, lo tienes que cambiar tú y es tu hijo y ahí te las arreglas. Ya no, por lo menos ya no es esa la excusa. Ya hay un espacio para hacerlo, pero son logros aparentemente chiquitos, pero son muy importantes, porque nada más ese logo ahí del bebé en el baño de varones está diciendo, ustedes también tienen 2 manos para cambiar un pañal, señores, ¿no? Porque finalmente se vuelve una responsabilidad exclusivamente de la mujer, y no tiene por qué serlo. Entonces, sobre todo ahora que nosotras como mujeres hemos incursionado en el espacio de lo público como profesionistas, mi señora. Entonces nosotras tenemos el trabajo doméstico más el trabajo en el espacio público, el trabajo profesional, asalariado, que el otro no es pagado. Y se los digo muy en serio. Yo pienso que las sociedades avanzadas van, en Europa por ejemplo, van a terminar por pagarle un sueldo a la mamá. Desde el embarazo uno tiene que poder registrarse y le tienen que dar un dinero mensual hasta que empiece, hasta que el niño ya 6 años se va a la escuela y uno pueda volver a trabajar. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace la mamá? La mamá está generando a los nuevos ciudadanos del país, del estado, de la ciudad, que van a ser los contribuyentes de impuestos. Entonces los gobiernos tienen que colaborar con la formación y educación de esos nuevos ciudadanos. Eso sería lo justo. Pero ya dijo Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que en todo el siglo XXI, apenas estamos en el año 17, ya casi se acabó, no vamos a lograr la equidad de salario en el mundo. Ya está declarado, no hay voluntad para hacerlo. Entonces, ustedes, por lo menos aquí en Playa del Carmen, muchachas, peléenlo, porque desde Francia no nos lo van a otorgar, la equidad de salario. Siempre, mi señora, vamos a seguir cobrando la mitad por el mismo trabajo que hacen ellos. Entonces, exijan equidad de salario aquí en la medida que puedan, porque es muy importante como un principio el reconocer que el valor del trabajo de una mujer. Entonces, mi papá decía, de broma por supuesto, decía, oye, acabo de tomar un vuelo de Aeroméxico, México-Mazatlán, y dice la azafata, el capitán Eugenio Benítez y la primera tripulante, o no sé cómo le llaman, Eugenia Torres. Y dice mi papá, ¿qué tal? Ya hay una mujer piloto en un avión de Aeroméxico, qué bueno, eso habla muy bien de nuestro país y habla muy bien de la aerolínea, porque son tipos de trabajo muy, muy masculinizados, ¿no es cierto? Entonces, otro vuelo toma mi papá y dice, ¿ahora qué crees? Tanto el piloto como la primera oficial eran las 2 mujeres. Yo dije, no, si son las 2 me bajo. Claro, esto era una broma, pero todo para decir que él estaba muy consciente de la diferencia en el trato hacia la mujer y siempre peleó por la equidad. Hay una canción, cuando muere José Alfredo Jiménez, le pide la viuda Paloma de Jiménez a mi papá que revise las libretas que José Alfredo dejó con letras inconclusas, con canciones que nunca se terminaron, para ver si algo se podía rescatar de ahí. Y mi padre le puso música a 4 letras de José Alfredo. Una de las canciones se llama Silencio Corazón. Yo la grabé, etc. Y qué diferente la letra a lo que mi padre hubiera escrito. José Alfredo le habla a su propio corazón y le dice, silencio corazón, ya cállate, que al palpitar me matas. Acostúmbrate a la idea de que ya la perdiste y reconoce finalmente que todas son iguales. Una bola de mujeres despreciables. Mi papá jamás escribió una letra ofensiva a la mujer. Escribió esa música para las letras de José Alfredo, pero son letras que habría que reconsiderar, como la letra de la canción Obsesión. ¿Quién canta boleros aquí, Alex? ¿Tú? Dice Obsesión: amor es el pan de la vida. El que se la sepa que la cante.
Amor es la cosa prohibida. Amor es aquello que hace que un hombre se obsesione por una mujer. ¿Alguien le preguntó a ella si quería ser el objeto de la obsesión de él? Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y aunque el destino se oponga, ¿qué tal el ego de este cabrón? Aunque Dios haya dispuesto otra cosa, por mis huevos. No, señores, se les acabó. Perdón, se les acabó. Ya no estamos dispuestas. ¿O sí, mi señora? No. ¿Este es su hijo, su nieto o nada de usted? Qué pena con usted. ¿Pero para qué lo trajo? No, qué bueno, mi vida. Ahorita te voy a pasar el micrófono nomás para que me comentes a ver qué pensaste de todo este discurso. Y aunque el destino se oponga, serás para mí, o sea, la soberbia no tiene medida. ¡Qué bárbaros! ¿Y cuál es la respuesta de ella a esta propuesta de amor? Porque es la definición del amor, mi vida. Ahí no tenemos nada que ver ni usted ni yo. Es algo que obsesiona a ellos sobre nosotras. Nosotros no tenemos pela en ese entierro. ¿Y cuál es la respuesta de ellas? Rata inmunda, animal rastrero. Entonces yo digo, ¿qué pasó entre una cosa y otra? Señores, pregúntenselo, de veras. Y se los digo preocupada, sinceramente. Digo, estamos hablando de confianza, podemos ser un poco simpáticos. El tema no es ni ligero ni chistoso. Pero bueno, tampoco vamos a venir aquí a vestirnos de luto. Sin embargo, sí debemos considerar que en este país, mi vida, yo no sé si usted está enterado, 9 mujeres mueren diariamente asesinadas en México. Súmele, multiplíquelo por 365 días. ¿Trae calculadora o sabe matemáticas? ¿Cuánto es? Estamos hablando más de 30,000 mujeres al año, mi vida. Entonces, no sé, más o menos. ¿Eso se puede permitir? Yo hablo de una guerra entre los sexos, porque donde hay 30,000 víctimas... Oiga, nos estábamos quejando del terremoto del 19 de septiembre, murieron 300 personas. ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! Pero en una ciudad de 27 millones de habitantes, 300 personas no es nada. Relativamente hablando, pudo haber sido mucho, mucho peor. En el terremoto del 2015 en Nepal murieron 350,000, no 350. Entonces, bueno, creo que la libramos bastante bien para lo grave que fue el del 19 pasado, de septiembre. 350 personas el terremoto, 30,000 el hombre matando a la mujer. No puede ser, no puede ser. ¿No vieron las noticias de ayer de Ciudad Juárez? Es que me dice una señora en el aeropuerto, dice, es que ya prefiero no saber. Le digo, pues entonces, no sabe en qué mundo vive mi reina, pero a mí sí me interesa saber, para entonces poder denunciar y poder hacer un llamado de atención para ver si logramos cambiar. Ayer, en Juárez, un señor se metió a 3 casas. Se metió a la primera, violó a la mujer y la dejó ahí medio muerta. Se metió a la segunda casa, lo echaron para afuera porque estaba el señor allá. La tercera casa, estaban las 3 niñas solas, violó a las 3 de 14, 12, 10 años y mató a la más grande. Y no lo han agarrado, ni lo van a agarrar. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Estamos en una situación no solamente de guerra de baja intensidad, se supone, contra el narcotráfico. Yo me pregunto a ver si es cierto que realmente lo quieran combatir, ya lo hubieran hecho. Pero no solamente una guerra abierta, aunque llamen de baja intensidad, sino esta guerra soterrada. Y les pido, por favor, señores y señoras, reflexionen en relación a qué responsabilidad tenemos cada uno por su lado en esta situación que ya es insostenible. Porque si hay 30,000 mujeres asesinadas en este país cada año, es una vergüenza. Hoy me entero por la sobrina de Alejandra Nastacarina, que me dice que no solamente el 25 de noviembre, como ha sido ya tradicional desde hace varios años, se conmemora el día en contra de la violencia hacia las mujeres, sino ahora parece ser que es cada 25 del mes. Entonces, ¿en qué país
estamos hablando del nuestro, tenemos que recurrir, mi vida, a la separación por sexos en el transporte público. ¿Por qué no podemos ir hombres y mujeres en un mismo autobús de nuestra casa al trabajo o de regreso o al supermercado? ¿Por qué tenemos que segregarnos para así garantizar un traslado de aquí a mi escuela en donde no me esté metiendo mano el pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos segregarnos? Me parece lamentable que el hombre no se puede controlar. Entonces estamos regresando a un estatus de animales, en donde el perro ve a una perra en celo y se le monta, no importa dónde esté y en qué circunstancias. Por favor, señores, no caigan tan bajo. Es vergonzoso y lamentable. Habla muy, muy mal de su género. Y todos son corresponsables, perdón, porque a lo mejor el señor va a decir, yo jamás he hecho nada de eso. Bueno, pero ¿se ha manifestado en contra? ¿Ha denunciado a los que sí lo hacen? ¿Está educando a sus hijos y nietos de otra manera? Me lo pregunto. Ojalá que sí. Pero sobre todo, revisen sus comportamientos. No lo tomen de mí necesariamente, sino vean realmente cuáles son sus actitudes, en el fondo de sus almas. ¿Qué es lo que realmente creen? ¿Qué es lo que realmente sienten? ¿Qué es lo que realmente piensan? Porque lo que se manifiesta hacia el exterior es muy triste. Lo que se manifiesta es un desprecio absoluto por la mujer. Y lo que yo estoy viendo más recientemente es que, más allá del desprecio, hay un enorme temor a la mujer. Temor, y se los voy a decir muy clara y sinceramente, temor a ser evidenciados por las capacidades de una mujer. Dice, y creo que lo dije aquí la vez pasada, dice mi cardiólogo, ya un hombre de pelo muy blanco, retirado, que fue director del Hospital de Cardiología en la Ciudad de México, el doctor Salazar. Dice, cuando yo estudié la carrera de medicina, y sobre todo de cirugía del corazón, de 100 alumnos, 98 éramos varones. Y dice, hoy que doy clases de cirugía de corazón abierto, 64% de mis alumnos son mujeres. Pero ahí les va, señores, son mucho mejores alumnas que ellos. No se duerman en sus laureles, muchachos, se los digo sincera y preocupadamente, porque se les va a ir de las manos, se van a quedar fuera. Lo que el feminismo nunca pretendió, que es, hazte un lado que ahí voy, el feminismo dijo, vamos a compartir el espacio que tú estás acaparando, pero jamás quítate porque ahora yo lo voy a ocupar sola. Sin embargo, ese va a ser el resultado, esa va a ser la consecuencia si ustedes como género masculino no revisan sus actitudes y sobre todo no reinventan su nueva masculinidad. Se los dejo de tarea. Muchísimas gracias por estar aquí tan atentos. Ojalá que de algo sirvan estos temas para hacernos reflexionar. Gracias a las autoridades que me volvieron a traer por segunda vez para terminar lo que habíamos empezado hace unos meses. Muchísimas gracias por existir. Gracias por estar conmigo en este día, 25 de noviembre, celebrando a las mujeres. Muy buenas tardes. Si alguien quiere intervenir, dar alguna reflexión, comentario, pensamiento, adelante. Por supuesto, si alguien quiere hacer uso de la voz, levante su mano y le llevamos el micrófono. O si se escucha, ándele de ese lado, hable fuerte, conciso aquí a la de izquierda. Adelante, mi vida. Buenas noches. A ver, amor. Ahí va. Pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por permitirme la palabra. La escuchamos con mucha atención, muchísimas gracias por venir. Gracias, sabemos que esta preocupación que tiene usted, muchas de nosotros también la tenemos, sobre todo cuando tenemos hijas, sobre todo cuando
hemos pasado por situaciones pues difíciles desde niños. Y bueno, pues un comentario. Primero que nada, mi nombre. Yo soy Gabriela Cruz Arluza, voy llegando de regreso de Estados Unidos, que tuve que hacer algunas cosas y ya extrañaba mucho mi país, tengo poquito de haber llegado y este lugar es hermosísimo y bueno, pues estamos empezando un proyecto también. Pero quiero comentarles un poquito, efectivamente, yo soy la mayor de 9 hermanas, fui criada en un hogar muy machista y a mí no se me quiso dar estudio después de la secundaria porque era mujer. ¿Para qué? Entonces yo después, ya siendo grande, siendo papá y mamá, me di los estudios, trabajaba, era papá y mamá, sí se puede. Y la intervención que quiero hacer para complementar su comentario es que efectivamente, sí, hay una serie de incongruencias en la sociedad y hay una serie injusta, tanto de hombres como mujeres, pero también es verdad que es posible transformar, y por eso creo que estás aquí, que es posible transformar, que es posible unirnos, que es posible llegar a tener un equilibrio y dejar de sentirnos víctimas, porque no se vale. Una víctima siempre va a buscar un victimario y es un círculo vicioso. Uno de los puntos más importantes que podemos llevar a cabo es empezar a amarnos, empezar a creer en nosotros, trabajar en nuestra autoestima y poner límites de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer y empezar a crear a nuestros hijos como nosotros quisiéramos que nos trataran. Me ha tocado muchísimo, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde vive mi familia, y en Estados Unidos, que he visto cómo le ceden el asiento a la señora que llega toda cargada con la mochila, con 1000 cosas y las bolsas, y con el niño de 7 años, y le ceden el asiento. Entonces la señora agarra al niño y le dice: pásate, siéntate. Y todos así: oiga, la señora viene toda cargada. El asiento es para usted, no para el chamaco. Sí, y sienta al niño y el niño así de: no quiero. Y la señora lo empuja, o sea, te sientas y la señora parada con todas las bolsas igual y el niño tranquilamente sentado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando nuevamente el círculo vicioso. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que empezar a romper con todo esto. Aquí no hay culpables. Aquí se trata de encontrar soluciones. Aquí se trata de encontrar lo que realmente somos y nuestro propio valor para empezar a transformar. Es verdad que la sociedad nos limita o nos presiona, es verdad. Pero también es verdad que Dios nos regaló algo que se llama libre albedrío y que solamente nosotros podemos ejercer y que tenemos el poder para llevarlo a cabo, como ese señor que dijo: yo me comprometo a que voy a respetar a mi hija. Entonces vamos a comprometernos para complementar esto, vamos a comprometernos el día de hoy para respetarnos a nosotros mismos, hombres y mujeres, para empezar a encontrar nuestro propio valor. Creo que la situación más fuerte aquí es que hemos perdido el amor por nosotros mismos. La luz que llevamos aquí dentro, esa luz nadie la puede apagar más que si nosotros lo permitimos. Nosotros, en las cosas que estamos viendo, nosotros hemos sido creados a través del amor y del amor de un gran creador, como ustedes lo conciban, de un poder superior. Nosotros somos hechos por amor. El amor es la materia de todo lo que está hecha y no hay poder más grande que el amor. Empecemos a amarnos, empecemos a levantar nuestra autoestima, empecemos a trabajar y empecemos a crear una nueva sociedad, pero también hay que comprometerse a transformar alimentación, mente, cuerpo y espíritu, a hacer ese tipo de transformaciones, a escribir, a prepararte, a ser mejor, no para competir. No puedes competir, un hombre no puede competir con una mujer y una mujer con un hombre. ¿Por qué? Porque somos un complemento, no estamos para pelear. Como dices, la guerra de sexos. Hay que transformar conceptos, porque lo que nos lleva a ser como somos son los conceptos que creemos. Lo que creas, lo que crees es lo que creas. Y bueno, pues nada más hacer esta invitación para que empecemos a transformar, a amarnos, a ser mejores y a tener lo que realmente queremos. Ya, gracias. ¿Cómo es posible que en un programa matutino
de mujeres durante la campaña de la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, Trump estuviera con su hija, Ivanka, sentado en la entrevista y dijera, programa de las 10, 11 de la mañana, ¿qué tal de guapa mi hija? No, pues sí, guapísima. Si es que si no fuera mi hija me la estuviera tirando. Bueno, pero eso lo dijo en la televisión abierta tranquilamente, pero ese no es el problema, sino la hija no dijo nada. O sea, ¿por qué no se levantó a cachetear al pendejo papá? ¿Y por qué las otras mujeres del programa no le dijeron, oiga, ¿qué tipo de comentario es este? No puede ser. Acabo de estar en la ópera en la Ciudad de México el mes pasado. La universidad convocó un gran festival, se llamó Impulsa, para crear óperas nuevas, etc. Y invitan a Benjamín Kahn, un director de cine y de teatro y de televisión con el que yo he trabajado muchas veces, para dirigir una ópera de Monteverdi. Estamos hablando música del siglo XV. Es una música celestial, en donde aparecen el dios del amor, la diosa del amor, Eros, Cupido, etc. Y entonces es un homenaje al amor, como tú dices ahorita, al amor propio, el amor al prójimo. Y entonces Benjamín Kahn dice, sí, pero hay que adecuarlo a la época actual, a la juventud, para llamar la atención, etc. Entonces todo tiene lugar en un antro donde él se permite, gracias de mi vida, que uno de los personajes, que es un mesero, mientras están el dios del amor y la diosa del amor y Eros y todo cantando esa música divina, que se las recomiendo, y para lo cual trajeron a unas sopranos desde Alemania. Gracias. El director se permite, estoy hablando del mes pasado, en la sala Covarrubias, no es cierto, en la sala, no me acuerdo, de la universidad. El director se permite que el mesero viole a una de las personajes 3 veces aquí en el proscenio, esta orilla del escenario. Después de la tercera violación, claro, era una violación simulada, pero bueno, estaban ahí a esta distancia de ustedes, un tipo arremetiendo contra la pobre tonta, y luego, no conforme con eso, la ahorca en escena, zarandeándola así, el pelo de la actriz, etcétera, hasta que ella cae ya inerte, y aprovechando la caída del cuerpo hacia el suelo, él le quita la blusa. Entonces ya cae con las tetas al aire, aquí muerta después de 3 violaciones. Nadie dijo nada. Yo estaba tan indignada y me contuve, porque la curadora de esa cosa fue mi sobrina, que era la primera vez que estaba trabajando en la UNAM, y yo dije, si yo hago un escándalo aquí, pero ¿cómo me arrepiento de no haberme levantado en ese momento a decir, no permito que después de que hay estos feminicidios en la vida real, nosotros los reproduzcamos en escena, nada más porque sí, en una obra que ni pedía nada de eso. Pero nada más para que vean cómo es la vida en el espejo, porque cuando hicimos Mirada de Mujer, lo primero que hicieron al lunes siguiente fue meter una novela que anulaba todo lo que se había propuesto en la primera, que era La vida en el espejo. Entonces, donde ella es el macho, el pobre Gonzalo Vega, que ahora en paz descanse, era de mandil, sacudiendo y todo. ¿Dónde está ese señor? Yo nunca lo he visto. Pero bueno, para que vean lo que es la vida en el espejo. En las Olimpiadas de Río de Janeiro, la persona que llevó el fuego desde Grecia, ¿se acuerdan, señora, que salen desde allá del Olimpo con el fuego olímpico y andan por todo el mundo hasta que llegan al Estadio Olímpico, donde va a tener lugar el evento cada 4 años, suben aquellas escaleras y encienden ese gran fuego y se inician los Juegos Olímpicos, que finalmente deben de ser lo que nos hermane, ¿verdad?, en buena lid a toda la humanidad, en un propósito noble, etcétera, etcétera, donde dejemos a un lado diferencias, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el que llevó el fuego olímpico era un atleta de una isla en el Pacífico del Sur que se llama Samoa. Isla, son pescadores, un muchacho joven, muy fuerte. Los samoanos usan unas, como los hawaianos, una especie como de falda de pasto. Entonces él, con esa falda y una cosita acá que usan también tradicionalmente, entró al estadio de Río de Janeiro y encendió ese fuego olímpico. Y eso fue hace 2 o 3 años, cuando fueron las últimas Olimpiadas. Hace una semana lo entrevistan, o hace poco tiempo, lo entrevistan en la televisión porque ahora va a inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno.
ya saben, por allá en algún lugar del Polo Norte, todo lo que es esquiar y hielo y todo eso. Entonces, de broma, le preguntan que si va a ir con esa falda de pasto a inaugurar aquello, y él dijo, no, evidentemente voy a ir con una chamarra de plumas y la ropa adecuada para ese clima. Lo estaba entrevistando un hombre, eran los dos a cuadro en la pantalla de televisión, pero se ve que una muchacha de producción pasó por ahí y lo reconoció a él y se mete a la entrevista fuera de programa, no estaban de acuerdo los otros dos, y dijo, ay, perdón, yo trabajo aquí, usted es el atleta, ¿verdad? Que inauguró los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Dijo él, sí. Dice, ay, quítese la camisa, por favor, para verle los pectorales. Y la cara del tipo, mi señora, como si lo hubiera violado. O sea, el tipo hizo así, claro, como nosotras hacemos para protegernos del acoso sistematizado del que se permiten hacernos objeto todo el tiempo. Entonces, hubo una palabra que dijo Jane Fonda. Aquí todos son muy jóvenes, no se van a acordar de Jane Fonda, una gran actriz del cine norteamericano, una gran feminista y defensora de los derechos humanos. Estuvo manifestándose como norteamericana en contra de la guerra de Vietnam muy abiertamente en los años 70, etc. Una vocera de las libertades y los derechos de las personas. Y dijo, y con esta palabra terminamos porque tenemos todavía unos protocolos, dijo, cuando en primer lugar le dijeron, ¿qué opinas de que en el cine norteamericano ahora se esté descubriendo la cantidad de acoso que hay? Dice, mi vida, no es en el cine norteamericano, es en todas las áreas de trabajo de cualquier país del mundo. Y este fue el término que quiero dejarles de tarea. Dice, lo que pasa es que los hombres se creen merecidos. Y esa es una palabra feísima, mi señora. Tal vez ellos no se den cuenta de lo fea que es, pero el ser merecido quiere decir que uno tiene un derecho sobrenatural o divino simplemente por ser hombre, para tener todo tipo de privilegios y todo tipo de ventajas. Entonces, dejen de ser unos merecidos, señores, por favor, porque si vamos a ser merecidos, seamos merecidos todos, no nada más ellos. Gracias. Gracias. Por favor, adelante, continuemos acá. Vamos a pedirle a Alejandra con las autoridades que nos acompañen en esta parte arriba del escenario para iniciar ya con lo establecido. Muchas gracias. Yo no soy merecedor de tan gran fortuna, ¿no? El privilegio que Dios me dé de tener una mujer a mi lado. Al contrario, me siento honrado, ¿verdad? Así que muchas gracias, es un placer. Luego hablamos con ella, a ver qué opina. Sí, no, está el teléfono, nada más que no le va a contestar, me está enojada. No te creas. Bueno, bien, hermanos, están con nosotros. Déjame decirles, ya a plena luz ya las podemos identificar. En la parte allá del escenario se encuentra con nosotros, por supuesto, y muchas gracias una vez más a la directora general de la revista Voz de Mujer Peninsular, a María Alejandra Escobar González. Muchas gracias por ese video. Un aplauso muy fuerte para ella. También presentamos ya de manera oficial a quien viene con honrosa representación de la presidenta municipal de Solidaridad, licenciada María Cristina Torres Gómez, en su calidad de presidenta honoraria del sistema DIF Solidaridad, la maestra Claudia Torres Gómez. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Por supuesto, también parte por uso de la voz, para que allá nos dé el mensaje y nos dé allá una sorpresa que tiene preparada la directora general de la revista Voz de Mujer, María Alejandra Escobar González. Por supuesto, Miguel, pues quiere también salir una foto, no te digo. Nada, está bien. Miguel también es parte importante, si lo conocen, parte importante de la revista, y él es nuestro chambelán, nuestro modelo estrella, que le entrega unas merecidas flores, una flor para otra flor. Y nuestro marido, porque somos muy compartidas. Eso es peculiaridad de las Gracias, mujeres. Bueno, gracias. Adelante, Alejandra. Ahora sí ya los veo. Muy buenas noches.
Saludo respetuosamente a la presidenta del DIF de Solidaridad, maestra Claudia Torres Gómez, quien viene en representación de la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez. Amiga y actriz Angélica Aragón, a la licenciada Dulce María Balantús, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, agradezco la presencia de la expresidenta municipal de Tecash, amiga Nancy Martínez Montalvo, al presidente del Sindicato de Fotógrafos del Estado de Yucatán, Marcos Rodríguez Ruz, y saludos al público en general. Si queremos una sociedad libre de violencia, empecemos por no golpear o agredir a las niñas y niños, porque ellos cuando crezcan se convertirán en adultos, solo tendrán rencor en su corazón por todo el tipo de vida que llevaron desde pequeños y con facilidad se convertirán en los próximos agresores, incluso hasta violadores o asesinos. Un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1960, en República Dominicana, el asesinato de las hermanas Mirabal por oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo marcó el final de esta horrenda dictadura. Por tal motivo, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los parámetros de violencia que vive la mujer actualmente son alarmantes y van en aumento. Miles de mujeres mueren al año, cerca de 9 son asesinadas al día. De cada 100 mujeres, 66 sufren violencia de diferentes tipos. Solo 9 entidades de 33 estados del país han logrado disminuir su violencia a través de la educación y la aplicación adecuada de la justicia. Entre ellos se encuentra Nayarit con el 9%, Sonora con un 7%, Campeche con un 5% y con un mínimo Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. En Playa del Carmen, alrededor de 500 mujeres valientes solicitan al mes apoyo de protección al Centro de Atención a la Mujer. Y digo valientes porque ya no quieren sufrir malos tratos, desean una vida libre de violencia. Y exhorto a las que aún no lo hacen, se armen de valor y no callen más. El tipo de violencia que se vive a diario es pues la física, la sexual, la psicológica, económica, social, laboral, homicidio, abandono, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de obligaciones familiares, acoso laboral o sexual, e incluso en redes sociales al recibir hasta comentarios misóginos, insultos, ataques al género y demás. En este punto quiero hacer énfasis, como mujeres tenemos un sexto sentido por naturaleza. Debemos unirnos y acabar con las personas amargadas de las redes sociales, que se la viven 24 horas del día peleándose con todo y por todo, pero a veces sus comentarios hacia las mujeres lastiman, humillan y en ocasiones te echan a perder el día. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues fácil, reportándolo en el mismo Face, bloqueándolos o denunciándolos. No permitan que nada ni nadie les arruine su día. Chequen muy bien a quién aceptan como amistades, si no tiene datos, imágenes o ni amigos o menores de 5 agregados, solamente son bots o troles, eso significa páginas falsas. Yo conozco algunos que tienen estudios profesionales y hasta títulos y se expresan muy mal de las mujeres
y pocas nos atrevemos a pararles un alto. Todo ser humano se puede expresar libremente, pero sin ofender a nadie. Tú, mujer, como ser humano vales mucho. Siempre rodéate de gente positiva, con buena vibra, que te haga feliz tu día, aunque sea de risa. Y verás que tu perspectiva cambiará y te sentirás mejor. Hoy en día el problema contra las mujeres y la violencia de género sigue siendo un problema de complejidad. Quizás el miedo que muchas mujeres aún tenemos provoca un sentimiento de culpabilidad erróneo que contribuye a perpetuar dicha situación, mantenida ante las imágenes agresivas en los medios de comunicación, la utilización de la mujer como reclamo sexual en los anuncios publicitarios. Aunque la legislación constituye una herramienta imprescindible para erradicarla, no puede ser por sí sola la solución. La legislación sobre la protección de víctimas de violencia sigue siendo un área con muchas lagunas y sin protección real hacia las víctimas y victimarios. Por ejemplo, es más grave robarte unos cacahuates que violentar, insultar, agredir a una mujer. Los trámites obstaculizan que se lleve a cabo rápida y eficazmente un juicio justo, ya que la mujer tiene que comprobar el delito con preguntas como: ¿tienes huellas visibles en el cuerpo? ¿Testigos? ¿Video? ¿Fotos? Tenemos que ser vigilantes y sensibilizar la atención de estas denuncias, alzando la voz de mujeres para que la violencia psicológica sin huellas sea tan grave como la violencia física. Nosotras no somos un grupo de mujeres que venimos a criticar lo que se ha hecho o no. Venimos a sumarnos, a exigir y proponer, ser vigilantes de que las instancias en los 3 niveles de gobierno cumplan con la erradicación de la violencia de género y asimismo trabajar de la mano con quienes estén comprometidos al cambio de este gobierno de Carlos Joaquín, quien es el gobernador que más mujeres ha impulsado para que esté en el gobierno, tengan mejores oportunidades de vivir libre de violencia. Teniendo claro que el papel que juega la mujer es fundamental en esta sociedad y que no va a permitir la falta de respeto a su dignidad, proponemos un trabajo que comprometa a todas de la mano con el gobierno, de manera equitativa. Proponemos una nueva sociedad que no sobrevalore a hombres o mujeres, que podamos mirarnos como seres humanos que trabajan y viven en armonía. Nosotras tenemos claro que no puede haber avance ni progreso de igualdad sin los mismos derechos, ni plena participación de las mujeres. Debemos seguir actuando con valor, convicción y compromiso. Tenemos la responsabilidad de preparar a las presentes y futuras generaciones en ese cambio de mentalidad en el que hoy estamos luchando. Esto solo se puede lograr desde el conocimiento de la realidad para que se pueda llegar a transformar. Nosotras, como tú, que nos propusimos dar la cara contra la violencia en todos sus aspectos, la mayoría o casi todos somos sobrevivientes de violencia de una u otra manera. Y les comento rapidito con una grata sorpresa. Un grupo de mujeres integradas por 3 periodistas, una empresaria y una actriz, hemos decidido conformar la Asociación Voz de Mujer de Quintana Roo AC.
con su objetivo social, la AC realizará toda clase de actividades que contribuyan a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, hombres y familia, para lograr el empoderamiento de las mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos y la equidad de género, igualdad de condiciones para llegar a la justicia social y al desarrollo humano sostenible. Además, se fomentarán campañas de autoestima en niños y jóvenes para prevenir la violencia en todas sus formas y de esta manera también promover el acceso a la justicia pronta y expedita en todos los niveles de gobierno, siendo vigilantes y promotoras de la aplicación de la ley, así como fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, cultural, educativa, social y económica. Por tal motivo, invito a mis compañeras de las directivas a pasar al frente para que la presidenta del DIF de Solidaridad nos tome la protesta de ley. Estoy segura que esto va a funcionar si ustedes como sociedad se van a atrever, 1, a exigir, 2, a denunciar. La revista Voz de Mujer también va a lanzar un programa que se llama Palabra de Mujer. Y ante los acontecimientos políticos que vienen próximamente, va a haber uno que se va a transmitir los viernes, que se va a llamar La Pirinola Política. No vamos a criticar a nadie, vamos a hacer un programa reflexivo, que como sociedad tenemos derecho a hacerlo. Gracias. Bueno, buenas noches ya. Antes de tomar la protesta, sí me gustaría dar estas palabras. Me es grato presentar ante ustedes y agradecerle a la señora Angélica Aragón su participación en este día tan especial para todas nosotras. Muchas gracias. Si bien se han logrado muchos avances de género en estas últimas décadas, tenemos que estar conscientes de que la brecha que nos separa de este tema aún es muy grande. Día a día somos testigos de los altos índices de maltrato y violencia contra la mujer. No podemos bajar los brazos. Hay que seguir con todas nuestras fuerzas para erradicar todo tipo de agresión que va desde la verbal hasta la física. No callarnos. Tenemos que tener la fuerza para denunciar, para enseñar a nuestras hijas e hijos que no se dejen maltratar, a dignificar nuestra condición de mujer y hacernos respetar sobre todas las cosas. Hoy, en solidaridad, ¿qué más prueba tenemos? Tenemos una presidenta municipal mujer, que su lucha y tenacidad, por eso ha llegado hasta donde está. Es un ejemplo a seguir. Nunca se ha vencido. Ha vencido todos los obstáculos posibles. Es la primera mujer que gobierna un municipio tan importante y debe ser, siento que como mujer, un gran orgullo para todas nosotras. Yo espero que estos días, como hoy, en un futuro, dejen de celebrarse. Eso sería el mejor ejemplo de que estamos por el camino correcto. Desgraciadamente, creo que no será tan pronto como todas esperamos, pero pensemos que en la suma de todas nuestras ganas, nuestras fuerzas y el querer hacerlo, estará este cambio que todas anhelamos. Muchas gracias. Bien, con su permiso, presidenta de la Solidaridad del DIF, vamos a proceder a la toma de protesta de esta directiva Voz de Mujer de Quintana Roo AC, integrado por su presidenta María Alejandra Escobar González,
La vicepresidencia, a través de Angélica Espinosa Stransky, integrarlas como secretaria Janet Guadalupe Novelo Sosa, tesorera Raquel Solís Argáez, vocal 1 Eva Roseli Rocha Guedet, vocal 2 Aide Serrano Soto y como comisaria Maricruz Serrano Mendoza. Adelante, presidenta. Hoy, 25 de noviembre del 2017, les pregunto a todas ustedes, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, las leyes que de ella emanen y los estatutos que rigen en la Asociación Voz de Mujer de Quintana Roo, AC, mirando en todo por el bien y prosperidad de la asociación y de nuestro municipio y de nuestro estado? Si así lo hicieran, que la ciudadanía se los reconozca, si no, que se los demande. Muchas felicidades. Bien, celebremos un aplauso, un fuerte aplauso para estas guerreras. Esta ya conformada la directiva de Voz de Mujer de Quintana Roo AC. Felicitaciones a todas y cada uno de ustedes, y con ello agradecemos igual la presencia de las autoridades que nos acompañaron en esta parte, como siendo testigos de honor. Por supuesto, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, licenciada Dulce, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Por supuesto, a nuestra diputada Mayuli Martínez Simón, testigas de honor de esta toma de protesta. Vamos a invitarlas a la parte de enfrente para hacer la foto ya oficial, para que con ello ya terminemos el cierre. Todas las integrantes de la asociación, si nos hacen el honor de ponerse en la parte de enfrente para poder tener la última toma oficial de las cámaras que están ahí atrás y también, por supuesto, a los costados. Y pues celebramos, sigamos celebrando. Muchas gracias. Con ello agradecemos y despedimos a las autoridades. Muchas gracias igual por la oportunidad de convivir y poder escuchar a nuestra primera actriz y conferencista, Angélica Aragón. Muchas gracias. El cariño y solidaridad de presentarme es para usted, se le quiere y se le admira muchísimo. Vámonos con música para cerrar este gran evento con Robert. Adelante. ¿A quién está su regalo también? Está bien, vamos con todo el regalo. Vamos a darle un micrófono. Un momento, por favor. Quiero decir que este obsequio lo hicieron unas mujeres mayas del municipio de Lázaro Cárdenas. Es una bolsa de hamaca. Pues manos artesanales, bolsa de hamaca, hasta a mí se me antojó. Pero bien, vámonos con la música para poder celebrar con Robert de la Cruz. Adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Y arriba las mujeres. Que no se vayan las mujeres para que bailen aquí arriba. Yo quiero todas las mujeres de pie. Todas las mujeres de pie. De pie las mujeres.